Hola a todos. Mi nombre es David y hoy vamos a explorar un caso que es, sin duda, uno de los más horribles que se han contado. Este caso que les voy a relatar tuvo lugar en enero de 1999. En aquel entonces, David y Belinda Temple estaban esperando su segundo hijo y, como pueden imaginar, la emoción y la ansiedad llenaban su hogar. Belinda estaba a punto de dar a luz en cualquier momento. Los médicos habían pronosticado que entraría en trabajo de parto en cuestión de semanas. Al igual que muchas mujeres embarazadas, Belinda se sentía increíblemente cansada. Además de llevar a su bebé en su vientre, tenía que atender a su hijo Evan, que también necesitaba su atención y cuidado. Un día en particular, David decidió que era hora de ayudar a su esposa. Así que se ofreció a encargarse de las tareas del hogar y le dijo que tomara un tiempo para descansar por la tarde, sin distracciones, para que Belinda pudiera relajarse. Él y Evan se fueron a dar un paseo al parque. La verdad es que padre e hijo disfrutaban de su tiempo juntos, respirando aire fresco y jugando. Sin embargo, como suele pasar, caminar por el parque también da hambre. Así que más tarde decidieron pasar por un café donde pidieron un par de sándwiches y unas Coca-Colas. Esa fue una gran manera de pasar la tarde. Pero finalmente llegó el momento de volver a casa. David estacionó el coche y, al mirar hacia la puerta de su casa, notó que algo extraño estaba sucediendo. Había vidrios rotos en la puerta de entrada. Alarmado, se volvió a Evan y le dijo: «Voy a llevarte a visitar a Arland por un rato». «De acuerdo». Sin esperar una respuesta, rápidamente llevó a su pequeño al otro lado de la calle, donde vivían unos amigos de la familia. Sin embargo, Evan, curioso por naturaleza y siempre inquieto, le preguntó: «¿Por qué no vamos a ver a mamá?». Fue entonces cuando David, sintiéndose impotente y sin saber exactamente qué decir, le explicó con tristeza que su madre estaba en el hospital. Cuando llegaron a la casa de Arland, él apenas pudo abrir la puerta y saludarlos antes de que David, con una urgencia inusual, entrara a la sala con Evan y luego se dirigiera rápidamente hacia su casa. Kenton, sin entender la situación, le gritó a su esposa que cuidara del niño mientras él corría tras su amigo silencioso. «¿Qué pasa?», gritó Kenton. Pero cuando se dio cuenta de que la puerta de entrada de los Temple estaba destrozada, comprendió que David no tenía idea de lo que le esperaba dentro de su hogar. Al entrar, se encontró con un escenario aterrador. Todo estaba revuelto, los armarios abiertos, pertenencias esparcidas por el suelo, y lo que es peor, había manchas de sangre que llevaban hacia las escaleras. Kenton empujó a David a un lado para ver mejor y se encontró con la desgarradora imagen de Belinda tendida en el suelo del vestíbulo, boca abajo, con los brazos extendidos y una herida mortal en la cabeza. David, en estado de shock, no emitió ni un grito, ni una palabra, y en lugar de correr a su lado para intentar ayudarla, se sacó el teléfono móvil y llamó a la policía. La operadora, al otro lado de la línea, no estaba preparada para la brutalidad del caso y le pidió a David que revisara el pulso de Belinda y le hiciera reanimación cardiopulmonar. «¿Qué clase de CPR quieres que haga?», exclamó David. «Su cabeza está hecha trizas». La policía llegó rápidamente a la escena, pero se encontraron con problemas para entrar a la casa, ya que el perro de la familia, un Bull Terrier llamado Jack, estaba muy agitado y ladrando ferozmente a los oficiales. Uno de los policías incluso llegó a sacar su arma, pero David, saliendo de la casa, les gritó que se calmaran y llevó al agresivo perro al garaje. Una vez que los policías entraron al lugar donde había sucedido la tragedia, comenzaron a evaluar la situación y concluyeron que aquí había un robo en marcha. Aunque nadie podía imaginar que la dueña de la casa estaba dentro en ese momento, aunque estaba embarazada, había sido un testigo que no podía dejarse vivir. Regresando un poco en el tiempo, en 1986, Belinda había comenzado su educación universitaria en su ciudad natal, y a pesar de que su hermana gemela, Brenda, se había ido a estudiar a la Universidad de Steve Austin, ella decidió quedarse con sus padres porque durante la secundaria comenzó a salir con Marshall Kelvin, un chico mucho mayor que ella, que más tarde se volvería significativo en su vida. Sus padres no estaban muy contentos con la relación. En su mente, esta relación solo llevaría al desastre. Belinda podría terminar con un embarazo no planeado y no lograr hacer nada con su vida profesional.
Había muchas discusiones en casa sobre este tema y la madre de Belinda, que era bastante firme, le decía que no se mudara con Marsal hasta que no estuvieran casados. Sin embargo, Belinda era una chica muy decidida. Tras numerosas peleas, en una cena familiar donde invitó a Marsal, les sorprendió a todos cuando anunció que se casaría con él. Se hizo un silencio incómodo en la mesa, donde solo se escuchó el crujir de las mordidas de los sándwiches, y su madre, visiblemente molesta, apretó los dientes. Pero Belinda ya había tomado su decisión, queriendo demostrarles a sus padres que ya era una adulta capaz de tomar sus propias decisiones. Belinda sentía la presión de dar el siguiente paso en su relación con su novio. Aunque Marsal no mostraba un gran entusiasmo por la idea de un matrimonio oficial, tampoco rechazó la propuesta de su novia. Quizás no quería ofenderla o tal vez había alguna otra razón. Al final, estos dos jóvenes decidieron casarse. No hubo una gran celebración como muchas parejas sueñan. En lugar de eso, Belinda se puso el vestido blanco de su hermana. Invitó a algunos amigos cercanos y todo fue bastante sencillo. Después de firmar los papeles, salieron a recorrer la ciudad, disfrutando de un par de copas de champán y riendo juntos, como si todo fuera perfecto. Al día siguiente, Belinda hizo las maletas y se mudó con su esposo, quien en ese momento todavía vivía con sus padres. Rentar un lugar separado no estaba ni siquiera en los planes de la pareja. El matrimonio formal, en realidad, no cambió mucho su relación. Como mencioné antes, todo lo que Belinda quería era dejar de escuchar las reprimendas de su madre y disfrutar de su independencia. Pero pronto se dio cuenta de que esa vida que tanto anhelaba resultó ser bastante amarga. No pasaron 6 meses cuando Marsal empezó a pasar cada vez menos tiempo en casa. Siempre decía que trabajaba hasta tarde. Pero Belinda se dio cuenta de que en realidad estaba con otra mujer. Fue en un día cualquiera cuando su instinto le dijo que siguiera a su esposo. Después de un día de trabajo, lo hizo. Y ahí fue cuando la verdad salió a la luz. Marsal caminaba de la mano con una extraña, probablemente una colega de la oficina. A pesar de la angustia que sentía, la esposa traicionada no armó escándalo ni montó escenas de celos. Simplemente empacó sus cosas y regresó a casa de su madre. Marsal, sintiéndose culpable, pasó mucho tiempo rondando la puerta de la casa de Belinda. Llamaba constantemente intentando suplicarle perdón, pero ella estaba firme y demasiado orgullosa para perdonarlo. Al final, su matrimonio concluyó en un divorcio. En 1998, Belinda ya estaba embarazada y trabajaba a tiempo parcial en una escuela. Los niños la escuchaban, pero más por respeto, ya que a veces le temían. Y ella, preocupada, temía no poder asistir a la competencia de baloncesto entre escuelas. Sabía que si no podía preparar bien al equipo, su colega, Richard Bachman, no le daría la debida atención. Richard le había confesado su desgano por ser docente varias veces. Si tuviera la oportunidad de cambiar de trabajo, habría dejado de ser profesor desde hace tiempo. A Belinda no le gustaba esta actitud y no podía entender cómo este hombre, que estaba claramente pasadito de peso y cerca de los 40 años, aún seguía en su puesto. No era del tipo de docente que ignoraba la falta de asistencia, así que cuando notó que uno de sus alumnos de último año, Riley Joe Sanders, había estado ausente durante meses, decidió actuar. Hizo un par de consultas a sus colegas para ver si esto era un problema que ella debía atender o si simplemente el chico era un alumno habitual en la lista de faltas. Sus compañeros de trabajo le dijeron que no era su problema, que Riley había crecido en un hogar conflictivo, donde no había supervisión y solo aparecía en la escuela de vez en cuando. Pero Belinda no podía dejar que eso quedara así. Aquella misma noche decidió visitar a la madre de Riley, que vivía cerca, y tuvo una conversación seria con ella que dio algunos frutos, aunque no exactamente de la manera que ella esperaba. Riley Joe Sanders volvió a la clase. Se integró con los demás estudiantes, pero durante un partido de baloncesto, su competitividad salió a relucir. Cuando Riley empujó a un oponente, Belinda lo reprendió por su comportamiento inaceptable, y él, en un arranque de rabia, le lanzó insultos y hasta le dijo que se cuidara de él, que especialmente en las noches tendría que mirar alrededor. Esto dejó a Belinda inquieta. En 1987, tras su ruptura con Marsal, Belinda no tenía razones para quedarse en su ciudad natal,
así que siguió a su hermana a la Universidad Estatal de Stephen F. Austin. Su tiempo en la universidad fue maravilloso. Parecía que finalmente había encontrado su verdadera vocación. Además de estudiar, trabajaba a tiempo parcial como entrenadora de baloncesto y tenía grandes ilusiones con respecto a su futuro. Fue en esta universidad donde conoció a David Temple, que también era entrenador, pero de fútbol. David era el capitán del equipo de fútbol de la universidad, y al igual que Belinda, compartía la misma pasión por el deporte. El fútbol había sido una parte fundamental de la vida de David desde que era niño, y siempre había sobresalido en su equipo escolar, ganado el respeto de todos sus profesores. Sin embargo, aunque era un talento indiscutible en el campo, David tenía un carácter complicado. Podía insultar a cualquiera sin pensarlo dos veces, y a veces, incluso, podía llegar a las manos. Esto le trajo muchos problemas, pero parece que se lo permitían por su habilidad en el juego. En algún momento, uno de sus compañeros de equipo insinuó que la agresividad de David podría estar relacionada con el uso de esteroides. Sin embargo, cuando estaba con Belinda, él era completamente diferente. Fue como si David se hubiera transformado en un tipo cariñoso que podía llevar a su reina en sus brazos con facilidad. Sin embargo, había un pequeño detalle que cambió todo en un abrir y cerrar de ojos. En cuanto alguien sonreía en la dirección de su amada, David inmediatamente se ponía a la defensiva e intentaba aclarar la relación con golpes de puño. A Belinda, en ese momento, le pareció interesante esta faceta de la personalidad de David. Sus padres incluso adoraban a Belinda, ya que se daba cuenta de que su hijastro estaba completamente enamorado de ella y, por lo tanto, compartían la misma pasión por los deportes. Eran muchas las similitudes entre ellos, y Belinda y su hermana gemela, en principio, estaban un poco preocupadas por la relación de su hermano. La cuestión es que antes de conocer a David, Belinda era una persona muy fuerte, decidida e independiente, y en esta relación, parecía haber cambiado. Había perdido su espontaneidad, se había vuelto más reservada y humilde. Parecía que toda su vida giraba en torno a agradar a David. Además de todo esto, la relación de David y Belinda fue tan tóxica que Belinda se distanció de su familia. Las llamadas a sus padres se hacían con menor frecuencia y los viajes de regreso a casa, ya fueran por vacaciones o fines de semana, se suspendieron por completo. La familia de Belinda se preguntaba qué les había pasado a sus hijas. Cerca de la graduación de la universidad, la pareja se compró un terrier y lo llamaron Jack. Tras obtener sus diplomas, David y Belinda se casaron en 1999. Fue entonces cuando comenzaron a sospechar que algo no estaba bien en la relación. Algunas personas cercanas a la pareja empezaron a notar cambios en la actitud de David, que se volvió cada vez más dominante e incluso violento. Sin embargo, nadie imaginaba que esto se traduciría en algo tan terrible. En el año 2000, la policía comenzó a investigar un crimen en la casa de David Temple. Al parecer, un ladrón había entrado en la casa y había robado algunas pertenencias personales de la familia. Pero la policía pronto se dio cuenta de que algo no encajaba. El ladrón se había llevado la valiosa colección de joyas, pero no había tocado las que estaban en la habitación donde se habían producido las cosas. Además, el perro de la familia, Jack, se había comportado como si no hubiera visto nada. Esto hizo que los detectives empezaran a tener una idea de lo que podría haber pasado. Al examinar el lugar del crimen, encontraron una serie de indicios que parecían apuntar a que el robo había sido una farsa. Las personas que investigaban comenzaron a sospechar que el asesinato había sido un crimen premeditado y no un simple robo. En cuanto a la arma utilizada para el crimen, era evidente que no había sido un ladrón quien la había utilizado. La bala había sido disparada por detrás de la cabeza de la víctima, lo que indicaba que el asesino había disparado desde muy cerca. Un 12 gauge era un tipo de arma muy difícil de esconder o transportar sin ser visto. Por tanto, era poco probable que un ladrón la hubiera llevado a la casa. David le preguntaron a los policías si tenían alguna arma en la casa, para lo que les respondió que sí, pero que no había un 12 gauge entre sus pertenencias que pudiera haber sido utilizada como arma. Los policías decidieron que David se uniera a ellos para dar una declaración y hacer una lista de los objetos robados, lo que hizo David con mucha ansiedad. Su hijo Evan, que no sabía qué había pasado,
se quedó con su amiga Arlan, quien se encargó de cuidarlo. En 1996, David Temple y Kenton Arland eran grandes amigos y vecinos que se reunían a menudo a ver partidos de fútbol o a disfrutar de asados en la casa de Kenton. Sin embargo, un día surgieron problemas, y todo se debilitó. Un nuevo profesor de enseñanza primaria, Heather Scott, llegó a la escuela, y Kenton inmediatamente se hizo amigo de ella. Pero cuando ella lo rechazó, Kenton se sintió herido y resentido, y pronto descubrió que David estaba teniendo una relación secreta con Heather en el aula. Kenton, como buen amigo, mantuvo en secreto esta información, ya que quería proteger a su amigo David. Sin embargo, cuando Heather se dio cuenta de que David estaba casado y tenía un hijo, se sintió traicionada y le pidió a Kenton que la dejara en paz. David, con su habitual estilo de mentir, nunca le dijo a Heather que estaba casado y tenía un hijo. Y así se mantuvo hasta el final. Los compañeros de enseñanza de la escuela, sin embargo, pronto se dieron cuenta de que David y Heather estaban teniendo una relación en una conversación reveladora. Belinda se atrevió a compartir con Kenton sus sospechas sobre la infidelidad de su esposo. Con el corazón apesadumbrado, mostró su vulnerabilidad. Pero Kenton, tratando de consolarla, le dijo que tenía una imaginación muy activa. David es tu esposo, y es un gran hombre de familia. ¿Cómo podrías pensar algo así?, le dijo, tratando de tranquilizarla. Sin embargo, era difícil no pensar en lo extraño que era David ahora. Antes había sido extremadamente cariñoso y reverente con Belinda, pero ahora no dudaba en insultarla, incluso delante de otras personas. A menudo la llamaba gorda, cuando en realidad solo había ganado un poco de peso tras el parto. Además, le pedía que se fuera a otra habitación cuando había visitas en casa, como si ella asustara a sus amigos con su apariencia. En lugar de confrontarlo y discutir estos problemas serios, Belinda aceptó esta actitud cruel y solo se dejaba llevar por las lágrimas en la soledad de la noche, sintiéndose realmente infeliz como mujer. Mientras tanto, David disfrutaba de su nueva relación con Heather, ajeno al sufrimiento de Belinda. En 1999, la policía comenzó a tener sus sospechas sobre David, aunque no podían probar nada en su contra. Sin embargo, al revisar los archivos de robos en el vecindario, descubrieron algo interesante. 8 días antes del asesinato en la casa de los Temple, hubo un robo en la casa de la calle de al lado, y el autor del delito resultó ser Riley Joe Sanders, el mismo alumno problemático de la escuela en la que enseñaba Belinda, quien la había amenazado anteriormente. Inmediatamente, lo llamaron para ser interrogado. Riley no tenía coartada en el día del asesinato, y su padre poseía una escopeta, un 12 gauge justo. Sin embargo, al buscar en la casa de los Sanders, no encontraron el arma. Al darse cuenta de que tenía razones suficientes para ser detenido, Riley confesó que el día del asesinato de la maestra estaba con amigos, pero se vio obligado a ocultar esta información porque estaban todos fumando marihuana y no quería arrastrar a los demás con su testimonio. Así que el cargo en su contra fue desestimado. En 1998, debido a su nueva relación con una compañera de trabajo, David se fue alejando más y más de su familia. La presión psicológica que ejercía sobre Belinda se volvió cada vez más intensa. Nunca la golpeó, pero toda su comunicación se convirtió en una constante cadena de insultos y desprecios. Durante ese año, Belinda descubrió que estaba embarazada de nuevo, y esta noticia la llenó de alegría, haciendo que olvidara todos los agravios pasados. Se sintió en la nube, y aunque David parecía intentar ser un padre feliz, la realidad era diferente. A veces, ni siquiera regresaba a casa por la noche, y Belinda temía preguntar por qué, ya que cualquier interrogante podía desencadenar una rabieta y un escándalo, algo que no quería afrontar en su estado. Con frecuencia, Belinda le pedía a David que la ayudara a prepararse para el nacimiento del bebé, que la acompañara a comprar cosas, que hicieran reparaciones en la nueva habitación del niño o que instalaran estanterías en las paredes. Pero David ignoraba todas sus solicitudes, y a pesar de estar embarazada, Belinda se vio obligada a hacer todo por su cuenta: ir de compras, pintar las paredes, montar los muebles que adquirió. Parecía que él no tenía ningún interés. A medida que se acercaba la Navidad, ya con 8 meses de embarazo,
Belinda decidió hablar con David sobre los regalos que se darían esa temporada, pero él propuso que no se hicieran regalos este año. La idea de David era que el dinero que se ahorrarían debía destinarse a la llegada del bebé, especialmente porque los médicos habían advertido a Belinda que podría entrar en trabajo de parto prematuro y que el niño podría nacer antes de Año Nuevo. La Navidad llegó, y aunque habían acordado no regalarse nada, David no le dio a Belinda ni una pequeña atención. Lo peor fue cuando, de pronto, empacó sus cosas y le dijo que pasaría todas las festividades con amigos, cazando. Inmediatamente, Belinda se sintió sola y desolada, así que le contó a su hermana lo que sucedía, quien dejó todos sus planes para estar con ella y que Belinda no sintiera que estaba abandonada. Y como era de esperar, Belinda podría dar a luz en cualquier momento. Por supuesto, David no estaba de caza. Estaba pasando las vacaciones con Heather, quien lucía un collar de oro que David le había regalado por Navidad. Avanzando hacia 2007, David parecía haber olvidado casi por completo el asesinato de su esposa. Como si realmente Belinda Temple nunca hubiera existido en su vida. No parecía preocuparse por el hecho de que habían pasado 5 años desde el crimen y la persona responsable seguía sin ser encontrada. Se casó con Heather en 2001, y juntos criaron a su hijo Evan. Sin embargo, en noviembre de 2004, todo cambió. Una tarde, un golpe resonó en su puerta y al abrirla, se encontró cara a cara con 2 oficiales de policía. Le informaron que estaba siendo arrestado. Un giro del destino que nadie esperaba. La sospecha del asesinato de Belinda Temple recaía de nuevo sobre David, pero como siempre, negaba cualquier implicación en el crimen. El juicio de David no comenzó hasta el año 2007, y según las investigaciones, el motivo detrás del homicidio era su nueva relación amorosa con Heather. Al entrevistar a los compañeros de trabajo de David, revelaron que, durante el embarazo de Belinda, lo habían escuchado jactándose en más de una ocasión sobre lo fácil que le resultaba sustituir a su esposa, quien estaba embarazada y había ganado algo de peso, por una joven y atractiva Heather. De acuerdo con la versión de la fiscalía, David había matado a Belinda tan pronto como ella regresó a casa del trabajo, dado que la joven fue encontrada en su uniforme laboral y con los zapatos de trabajo puestos. Después de cometer el asesinato, David habría iniciado un simulacro de robo desordenando las cosas en la casa y luego se marchó rápidamente al parque con su hijo, Evan, lo que le otorgaba una coartada, al menos en su mente. La fiscalía aportó otro dato alarmante. Nada había sido robado de la casa, y también existía un perro feroz en el patio que no habría dejado entrar a ningún extraño. Se consideraba que el arma homicida, una escopeta, posiblemente la había desechado David en un pantano, porque se habían presentado testigos que afirmaron haber visto su coche parado cerca de allí, y que en ese momento solo estaba Evan dentro del vehículo. Sin embargo, la escopeta nunca fue recuperada en esa área. El testimonio de Heather no ayudaba a la causa de David, pues afirmó que antes del asesinato, su relación con David no era seria y que ni siquiera lo amaba. Estas declaraciones no cayeron bien en David y sembraron confusión entre los miembros del jurado. La gran pregunta era, ¿podría David haber matado a su esposa por el capricho de una relación que no era seria? ¿O acaso Heather estaba mintiendo para proteger a su marido? En noviembre de 2007, David fue condenado a cadena perpetua. 2 años más tarde, en 2009, un amigo de Riley Sanders se presentó en la policía para confesar algo que le pesaba en la conciencia. Recordó cómo, hace unos años, Riley le había contado que había tomado la escopeta de su padre con la intención de robar en la casa de la familia Temple, como una manera de enseñarle una lección a su maestra Belinda, quien le había reprendido por su comportamiento en la escuela. Riley había logrado casi entrar en la casa, pero en ese momento un Bull Terrier salió disparado desde el garaje, y él, asustado, disparó al perro, aunque no lo alcanzó. Temeroso de que el ruido de la escopeta llamara la atención de los vecinos, huyó del lugar. Este nuevo testimonio fue presentado ante el tribunal, lo que provocó que comenzara una revisión del caso. Mientras tanto, David fue liberado de prisión bajo fianza. Heather, por su parte, no tenía intenciones de ser la esposa de un hombre que había pasado tanto tiempo en la cárcel, y no estaba segura de cuánto tiempo más podría estar allí,
así que decidió poner fin a su matrimonio y solicitó el divorcio. El jurado tomó su tiempo para decidir qué tipo de castigo merecía David, y fue cuando el ex esposo estaba libre, aún sin que el tribunal tomara una decisión sobre su sentencia, que estalló la pandemia. No fue hasta 2023 que el caso volvió a ser revisado. Finalmente, David fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional después de 17 años. Su hijo Evan, durante todo el juicio, se negó a creer que su padre pudiera ser capaz de un asesinato tan despiadado, y lo apoyó hasta el último momento. Bueno, muchas gracias por acompañarme en esta historia, chicos. Esa fue la historia de David. No olviden suscribirse al canal, hay muchos relatos sorprendentes por delante.